Esta es Z101 Cadena Internacional. WVJP 1110 kHz, Caguas, Puerto Rico. Siempre pensando en ti, cada vez más cerca. Z101. Bueno, aquí estamos a las 5 horas, 5 minutos en este gobierno de la mañana Z101. Saludos, Milagros, que te integras a esta mesa. Buenos días, Ivonne, buenos días, Raiza, buenos días a todo el país, a nuestro equipo de la Z101 y el gobierno de la mañana, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. A ustedes que están del otro lado, el abrazo cálido. Buenos días. Vamos con las informaciones, como habíamos dicho, y recordándoles que siempre el portal de esta Z101 es que nos sirve de plataforma para las informaciones servidas, también los diarios impresos y, en efecto, el periódico Hoy tengo en manos, que nos habla de que el gobierno instala una fábrica que va a producir salami, va a producir jamón con derivados de pescado. El gobierno promovió entonces una planta procesadora de cereales, además de granos, de tubérculos para la elaboración de harinas, de alimentos, y es a través del Instituto Agrario Dominicano que se hará, que fue quien hizo el anuncio de la operación de esta planta para producir estos derivados del pescado que producen miembros de la cooperativa de Coopellito, eso es en Río San Juan, lo que va a beneficiar, según ellos, más a la producción acuícola de esa comunidad y proporcionará también al mercado productos de alto valor nutritivo. El director del IAD, bueno, pues al hablar y hacer el anuncio dijo que es una iniciativa que se enmarca en los proyectos que promueve el gobierno para industrializar la producción y elevar los ingresos de los agroproductores. Esa información principal que sirve el periódico Hoy de hoy. Bueno, yo tengo en portada aquí Diario Libre, que es común también al día, y se queda del PLD con denuncias desde el gobierno que se orquestan campañas sucias contra Leonel Fernández. Afirman trajeron al estratega JJ Rondón para organizarla. El asesor político pues negó a través de sus redes sociales de que estuviera involucrado. Y los danilistas callan, los leonelistas están dispuestos a echar la pelea, dicen ellos. Bueno, el Listín Diario trae también local como principales, acusan a sectores del gobierno de urdir un plan siniestro contra Leonel Fernández. Y bueno, en otra le roban la identidad a una mujer y le roban todo su dinero. Esto es en Santiago y la pobre mujer de 33 años de edad pues anda por ahí dando tumbos y no encuentra alguna solución a su problema, viviendo una pesadilla que la mantiene intranquila, vulnerable y sin protección de las autoridades. Ahí está, pocas informaciones, todas giran sobre todo en el ámbito local a ese equipo de denuncia de Leonel, donde todos hablan, incluso Radamés Segura también se refiere a los temas del PLD. La opinión es que ni Danilo ni Leonel, ninguno de los dos, no deberían de ser candidatos presidenciales para el 20, mientras se tiran cajones, denuncias y denuncitas, y mientras esto ocurre, ahí está, el tema del Caribe, la principal, Refidonza, que dice que mantiene control de los combustibles. Félix Jiménez, ese felucho, habla de que el control en el despacho es a pocas empresas y que los volúmenes de compra excedían lo contratado por ellas. De paso, advertimos y recordamos que hay una sociedad con Refidonza y que el 49% de esa empresa es de capital venezolano. El gobierno venezolano, más bien, no empresario, no capital privado. También es común en primera del Diario Libre del Día la fotografía de despido del Papa haciendo su recorrido en Panamá, donde hizo un clamor por los jóvenes. El Papa Francisco agradeció ayer en Panamá a los más de 19.500 voluntarios de todo el mundo que participaron en la organización de la Jornada Mundial de la Juventud, a bordo de su pequeño vehículo descapotable y en un ambiente completamente festivo. El sumo pontífice recorrió el estado Romer Fernández, que en la capital de esta nación, quien lo recibieran con júbilo y ovaciones de grito. Gracias, Francisco. Esta juventud, la juventud está con el Papa, la juventud está contigo. Ustedes han querido dedicar este tiempo de energía y de recursos a soñar y armar este encuentro maravilloso, proclamaba nuestro Santísimo Papa. Pero hay una información así de esas pequeñitas, pero que es muy importante, que dice que las ARS
Dicen, es imposible empleados pasen a SENASA. Y esto es una noticia que yo le he estado dando seguimiento después del que el Colegio Médico también se sumara al reclamo a través de un recurso ante el Tribunal Superior Administrativo, donde hay que ejecutar de que todos los empleados públicos pasen al seguro de SENASA, mientras que las ARS advierten que hay impedimentos jurídicos e irrevocables para que esto sea así. Y esto tiene que pasar obligatoriamente, no solamente por la sentencia, sino porque la propia ley habla de esto. Claro. Y este va a ser un golpe muy duro para las ARS, que definitivamente son la retranca al sistema de salud, que se niegan muchas veces a los servicios obligatorios a través de esas redes de servicios, de esas prestadoras de servicios de salud, que muchas veces lo que son criminales al respecto. Es una buena noticia. Eso lo establece por ley. Pero bueno, Ana Degas, algunas empresas le han cortado hasta el 70% de los despachos de los combustibles, y esta también es común en el Listín Diario, donde dice temen escasez de combustibles en el interior. El presidente de la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina, Ana Degas, que es Anulfo Rivas, manifestó que este sector está muy preocupado por la restricción de despacho de combustibles dispuesto por la Refinería Dominicana de Petróleo. Ivonne. Bueno, la verdad es que si uno se pone a hacer una revisión para no resultarle aburrido a los oyentes a esta hora de las informaciones que están en primera página, y tú, aunque sea las mencionas, tú te das cuenta, tú dices, pero ven acá, ¿y qué es lo que pasa? Este país está pluscuam perfecto, no perfecto, porque explíquenme ustedes, tú agarras, que el presidente apoya a los productores de higüey, que Hipólito está contento porque Gianilda lo apoya, que los senadores que quieren reservar candidatura, ¿verdad? Que Radamés, y entonces habla que ni uno ni otro, que es él, no lo dice de manera textual. O sea, y así no tú ves que las informaciones que tenemos, y bueno, lo único, el equipo de Danilo, de Leonel, que denuncia que el otro. Esas son las informaciones que nosotros tenemos hoy en los periódicos. ¿Y tú crees que eso sea noticia? Por eso favor, no es noticia. eso es lo que parece que no. En el caso tuyo, que eres una periodista a tiempo completo y que maneja mucho el tema, yo pienso que no es que no hay noticias importantes en la República Dominicana. Yo pienso que lo que hay es como un desorden de poder servir las noticias. A mí me llama la atención, yo no sé cómo un grupo económico pudo haber hecho un fraude durante tantos años y la DGI pues no darse cuenta. A mí me sorprende que le doy tanto seguimiento a todo lo que tiene que ver con las acciones de la Dirección General de Impuestos Internos. Cómo este grupo puede defalcar al erario público con 9,000 millones de pesos, incluyendo las penalidades. El grupo Tremors, yo no sé cómo pudieron seguir haciendo operaciones y negociaciones teniendo una trama que hoy se descubre años después, y que un juez ordena arresto por fraude fiscal a este grupo económico que tiene más de 5 o 6 años defraudando el erario público. Ahí está 9,000 millones. 9,000 millones. ¿Cuánto? O sea, además, una trama que es tan fácil. Sin embargo, a los pequeñitos, desde que tenemos una pequeña inconsistencia, nos dejan de emitir los comprobantes fiscales, no nos dan certificaciones, nos retrancan, clausuran la empresa, nos hacen embargos a las cuentas para decir las sanciones, y este grupo se burló 4 o 5 años. Bueno, pues ahí está. Un juez que ordena, por ejemplo, los arrestos por fraude fiscal, que es una de las informaciones de las que tú estás haciendo el comentario ahora. El relanzamiento del CEA, de la industria azucarera. O sea, vayan consumiendo ustedes qué es lo que nos sirven. Pero en efecto, como tú dices, no es que no hay informaciones. Eso te dice a ti por dónde que andan los medios, por dónde anda la prensa. O sea, parecía una chulería cuando sabemos perfectamente que no es así. Por ejemplo, en el día de hoy en noticias que la Barrigol a esos encadenados y a esos denunciantes y a esos protestantes con mucha razón, por una razón vital. ¿Qué hizo la empresa? Eso es noticia. Aquí tengo la documentación. Pero donde yo no la vi en el periódico. No, absolutamente. En los míos no los tengo. No, yo tengo el expediente aquí en la mano. Que ellos están pidiendo para esas personas que protestaron porque no deben hacerlo, que se les retire el fuero sindical para ellos cancelarlos. Y está aquí todo documentado y lo dicen. Porque ¿quién les manda a ellos a estar de afrentoso viniendo a hacer peregrinación hasta Palacio, donde por cierto los recibieron, si ellos
no, si ellos los únicos que pueden hacer es contaminarse y morir, que mueran lentamente, que no hagan esas protestas y que se dejen estar de afrentosos y que ahora van allá al Ministerio de Trabajo en La Vega, donde tienen audiencia, por supuesto, el 29 de este mes, para conocer eso, porque ustedes no pueden hacer eso y entonces que le dañan la imagen hay a la que empresa. retirarle ese fuero para ustedes ser cancelados de la barrigol, porque ustedes no pueden protestar. Eso es noticia y yo tengo el Y no expediente. sale en los O sea, lo que periódicos. estoy diciendo, yo lo tengo aquí documentado en un expediente de 33 páginas, con las citaciones, Que la con barrigol las fue capaz de motivaciones. hacerlo. Por supuesto, con todo, tú sabes que, absolutamente Ivonne, todo. Eso le llegó igual a los medios como me llegó a mí también, pero eso no Sí. es noticia. No está en porque ninguno. para eso Barrigol invierte mucho en los medios. Y tú sabes que lo grande no es que hay un tribunal apoderado y que ese tribunal Ah, sí. puede ser capaz Sí, sí. Claro, de darle fallar esa a favor sentencia, de- fallarle a favor Pero ni dudarlo. por en supuesto. contra de la ley y de los principios que tienen que ver con el tema sindical y el tema del fuero laboral. Ellos constituidos como tal, como lo prevé la Constitución y lo prevé las propias leyes. Claro, porque Entonces, ahí entra el tema de la justicia y ahí entra el tema de que aquí todo se compra y se vende, las sentencias también. habría que ver y darle seguimiento al apoderamiento de ese tribunal. No, lo vamos a ver un poquito más en detalle. Yo Ok. nada más estoy diciendo Ah, que eso, excelente. decirlo, que ellos están solicitando y ahí está todo el tribunal, la citación, Todo. la motivación, todo está ahí. Pero eso es una noticia que ha debido tener una reseña, aunque sea de 2 o 3 párrafos en los periódicos. Pero eso no aparece. No, Entonces, ellos ningún- vieron todas las en caballas negrita que ellos arriba ahí. quieren que nosotros que hablemos de eso. Sí. No, Bueno. que no. Si tú no tienes algo nuevo ahí, Sí, no vamos bueno, casi un a ir a la acuerdo pausa. histórico entre España y la República Dominicana, que la República Dominicana tendrá acceso a los documentos históricos inéditos que comprenden más de 3 siglos y medio de historia de Santo Domingo. El anuncio fue hecho en Madrid, una actividad celebrada en el Salón de Actos del Ministerio de Cultura y Deportes de España. Bueno, pues yo quiero finalmente, casi de película o de CSI, muy rápido, pues la policía descubrió la trama de sicariato a la pareja que apareció quemada, ¿recuerdan la semana pasada? Bueno, esa pareja ya se sabe cómo fue el tema del sicariato y el reo que fue muerto, Ejecutado. mandado a Fue ejecutar mandado a por ejecutar un recluso por- también. Como una trama, así como un... Pasa entonces en medio de esa historia, pásale, porque eso es hacer revista. Pasa por... ¿Y Machete? Ya se terminó. Ya el Bueno, tema Machete lo de terminó. Machete, lo de Machete viendo la profundidad es más difícil, porque yo que Está bien. pensé, Bueno, ni se habla como que eso No, no hay no, nada no. nuevo, que debería haber elementos Claro. nuevos. Porque eso es una historia a Y la el que hay que dar informe que seguimiento. esperamos no, pero de que darle Baní. seguimiento, porque yo pensaba que Machete realmente había venido con una documentación venezolana al país y que lo que había hecho era una visa de residencia dominicana. No, ya tiene acta Pues de nacimiento no. y todo. Nació en Neiva. Sí, Nació en tiene Neiva. La madre Cuando de, viene De madre viene ahorita soltera. somos familia. Oye, Primo nació suyo. en Neiva de madre soltera con una declaración tal día. Un hombre con 30 años fue declarado por una señora de Neiva. O sea, él tiene una cédula dominicana, no una cédula dominicana de extranjero. No. Una cédula dominicana. le una caigan señora encima esa. Entonces, lo yo lo- parió grande desde Neiva la Yo lo que señora. estoy diciendo que por qué entonces es que no aparece hoy ninguna información, porque De no Machete. aparece en los diarios de Machete, porque se supone que los periodistas deberían de empezar a darle seguimiento a este caso, porque no es un caso cualquiera. Aquí lo único que nosotros hacemos es balbucear cada día, porque a mí me parece y me sigue pareciendo tan espectacular, ¿verdad? Y que idiotiza tanto a nuestras autoridades y me parece que se irrespetan tanto, por ejemplo, con el caso de Quirinito. Todavía yo no supero la barbaridad con Quirinito y por eso es que yo cada día digo, pero bueno, Yanalán, pero señor, ¿cómo que se llama el del DNI? DNI. Señores, pero ¿qué Silfido. pasa? Pero Quirinito, porque una cosa así tan espectacular, o ellos son unos idiotas, ¿verdad? O nosotros somos unos tarados y yo no me considero una tarada. Entonces, lo hacemos de aquí como medio. Hoy, ¿cómo es posible que estos medios que escribieron No. todo lo que escribieron de Machete, pero también del caso del coronel, para que se pongan de acuerdo el Ministerio Público y Policía y se pongan de acuerdo, si ustedes quieren, y arreglen sus cosas, porque aquí todo se arregla, pero por lo menos allántenos para que nos den un informe creíble, ¿verdad? Y no nos lo dejen, porque cuando tú a ver, lo dejan en el aire y cuando ya la gente se ha desinteresado, como pasa ahora con Odebrecht, que como que eso pasa sin pena No, ni ya, gloria, ya, a la gente no, le ya. importa un comino porque te vencen por cansancio. Entonces, a ver qué pasa con eso. Pero los periodistas deberían de eso, ese es el papel. Bueno, que deben- el tema, que deben jugar. el tema de Machete es más profundo. Hay y elementos yo quisiera nuevos todavía. saber, cuál es el brazo ejecutor armado,
militar con uniforme que tuvo protección. La ese Junta señor. tiene que explicar La con Junta detalles. tiene- no, esos ¿Tú tres entiendes? idiotas, no. En ese caso pasa como en el de Quirinito, que no hay un solo responsable, hay Bueno, una señores, cadena Porque de yo le estoy responsables. diciendo a desde- ustedes que no. yo me pasé 5 años que yo no existía en este país, de ahí mismo, de donde le dieron de donde Donde adoptaron la señora ese parió a tigre, Machete. de donde adoptaron ese tigre, de ahí yo vengo. Y yo duré 5 años que yo no existía, porque el libro, con el folio de la década del 60, que fue en primer esa mano. década que yo nací, Desapareció. se dañó y no lo se destruyó. reestructuraron y no venía, y que entonces yo no sé si finalmente lo hicieron, y eso fue todo un periplo y Bueno, una pero- desgracia y para que yo los poder tener libros mi se documento. deterioran. Bueno, Oh, yo, ok, yo, no sé yo cuánto. quiero, tú mencionaste un rosario de expedientes que se Claro. nos han olvidado. Y a mí un expediente que a mí no se me olvida nunca. Porque hay una torre que te lo recuerda cada vez que tú A pasas Tiemar. por la A Perú de Tiemar. Quebreña. A Tiemar. A Tiemar. Y Señores, esa torre, ¿te ¿cómo acuerdas una un jefe de la policía, por Sí, ejemplo? Por ejemplo, ¿Tú sabes cuál es ese cómo- jefe? Sí, sí. ¿Cómo ese monstruo económico, porque eso costó cientos de miles de millones de pesos, de dólares, como usted quiera? Eso está ahí, ¿verdad? Quien construyó, el banco intentaba hacer algunos negocios. Señores, ese señor está cumpliendo una condena en Madrid, porque en Madrid le contaron 12 viajes de cocaína desde este país que llegaban camuflajados con piedras de mármol, con piedra Aquí caliza era para un allá para gran construcción. empresario. 12 cargamentos comprobados y certificados por lo que él está cumpliendo condena. Y este señor vino aquí a este país, se burló de este país, le prestaron unos cuartos, construyó una torre, se retrató con todo el mundo. Señor, y ese caso no fue capaz ni siquiera de ser judicializado en el país. Ese señor hizo eso todo solito aquí. O sea, él vino aquí, cargó la droga por el puente, compró la piedra, trajo la droga, Pero introdujo óyeme, la droga, si la tú- sacó del claro, país. eso pasó solo. eso pasó con Atiemar, pasó en el gobierno de Leonel, pero tú sabes qué es lo que pasa. Entonces cuando tú vienes y hablas del caso del Don, el Don Quirino, claro, claro, el Don claro. que fue también todo pero este fue en el gobierno de ahora Hipólito, tiene un sí, hijo está que le bien, aspira. está bien, fue en el gobierno de Hipólito. Entonces tú vienes, te encuentras con el caso de Quirinito, de que y con la idea de caso, no, pero eso fue en el gobierno de Danilo. No, Óyeme, que pero todo que es no... lo- No importa en cuál de los gobiernos fueron. Es que no me Claro. importa. A mí, por lo menos, que me importa un comino, ni Hipólito, ni Danilo, ni Leonel, ni Luis Abinader. A mí me importa un comino. Porque ese no es el problema. El problema es el país. El Y la problema es la impunidad en corrupción. todos, El problema que es el no importa. narcotráfico. Pero en algunos medios, incluso hacedores de opinión, que son políticos, porque eso es lo que nos vendieron ya en estos tiempos posmodernos de la comunicación, ¿entiendes? Entonces lo que empiezan es a justificarse unos y otros dependiendo de sus Sí. intereses político-partidarios, y esa es la gran diferencia, y te lo justifican y ahí te lo tiran en el baúl Porque- de los recuerdos. Porque, por ejemplo, que tú dices, bueno, te lo justifican. Ahora digo yo, ¿tú no crees que Víctor Díaz Rúa debió de estar preso hace muchísimo tiempo? Pero claro. Y no por Odebrecht. Ese Claro. muchísimo No, más. porque sí. Solamente por los contratos Sus vainas leoninos y los- vienen desde ¿Eh? antes, y las de Luis Félix Bautista, que finalmente salió hasta ahora, ¿verdad? Y que en Odebrecht. Pero su hilera también, O sea, y así como esos muchos más. Y aquí hay decenas de No, Felipe funcionarios Bautista que ya es internacional No, no, porque pero ya traspasó la frontera y con el tema de Haití tiene un expediente no, también. pero es que olvídate de Haití, vámonos aquí, olvídate de Haití, es aquí hay decenas de personas que en sus funciones han depredado el Estado público, señores. Señores, aquí compraron unas cocinas en educación. Unas cocinas compraron en educación, un caso que no se judicializó. Y el que las compró se llevó para su casa 800 Oye, ¿tú millones quieres de que te- pesos. oye, ¿tú quieres que te te acuerdas de recuerde? los textos integrados? Claro, pero Señores, tiene- que hay gente que tiene que estar amarrada hace Mira, muchísimos tú años. sabes que te recuerdo una cosa, que aquí desde el 96, eso es tan viejo, eso de comprar equipo. Sí. Desde el 96 aquí, cuando empezó Leonel con la primera remodelación de los hospitales, yo me recuerdo, y te puedo traer en mi colección de la revista Rumbo, unos equipos arropados con una lona azul, por ejemplo, en el Morgan y otros en el Pina. ¿Tú sabes lo que hacían? Tú estos sinvergüenza bandidos, eso no se judicializó tampoco, porque ellos son como unos truhanes que se tapan unos con otros. Compraban unos regueros de equipos que no eran necesarios y hacían la che, porque ellos eran proveedores, y con una empresa fantasma, yo me acuerdo, se llamaba IENCA, yo lo publiqué, y ahí se podrían agua, sol, sereno, equipos costosos, costosísimos, y los tiraban. Eso mismo, algo Eso no ha parecido. cambiado. Pues no ha cambiado. Y ese prominente que decían que esa empresa era de ella, que después fue, bueno,
Déjame dejarlo Ya, ahí. Vámonos sí. a la pausa. Vengo ahora. Bueno, aquí estamos de regreso y vamos a echar una miradita, por supuesto, a las informaciones internacionales. El periplo del Papa, bueno, pues fue un periplo que duró bastante. Empezó por Panamá, ahí está, eso es noticia en el día de hoy, lo hemos estado viendo. Por supuesto, el Papa siempre es noticia, quien también habló del caso de Venezuela y mostró su preocupación y la necesidad de que se le busque una solución al caso venezolano. Ahí se refirió el Papa Francisco. Estados Unidos, que amenaza a Nicolás Maduro con una respuesta significativa. Juan Guaidó, que insiste en forzar la salida de Maduro. Maduro, que sigue bien cerca de sus militares. Los chalecos amarillos en Francia, que mantienen presión con Macron. Se aprueba exportar marihuana con fines medicinales, eso es en Jerusalén. Es parte de las informaciones que tenemos en el día de hoy. Y bueno, ahí está. Suman 58 la cifra de personas muertas por tortura de presa de Brasil. Vaya que sí es oportuna esa información de la presa de Brasil, porque ustedes saben que, ustedes recuerdan lo que nos habló a nosotros la señora que entrevistamos desde la Barrigol, y unas fotos que se hicieron que le dan vuelta al mundo, les decía yo a ustedes, eso es lo que podría pasar, lo que ocurrió ahí en esa presa de Brasil, en Barrigol. Y eso es lo que se debería de evitar para que entonces luego no vengan las lamentaciones. El número de muertos después de esa rotura de esa presa en un complejo minero en Brasil se elevó ya a 58. Los desaparecidos ya ascendieron a 305. Así, eso fue en Minas Gerais, señores. Óigame, denle seguimiento. Yo los quiero invitar, incluso a ustedes, porque lo he estado haciendo y lo he hecho con grima y con los pelos de punta. ¿Sabe por qué? Porque yo sé perfectamente que si no se le pone caso a cómo se están manejando las cosas ahí en la Barrigol, podíamos nosotros tener un desenlace muy similar a este que hoy está lamentando Brasil, con unas 58 personas muertas hasta este momento por una rotura de una presa. Bueno, la Fundación Clinton, que envía 13 toneladas de ayuda a Puerto Rico, también es información que hoy difunden los diarios. El Papa Francisco deja a Panamá pidiendo a la crisis, una salida a la crisis venezolana, de eso hablábamos. Y a propósito de la crisis venezolana, en términos de información, hablar que la aclaración que presentó por la Argentina en la Organización de Estados Americanos de la OEA para reconocer y expresar el respaldo pleno, asimismo, del autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, no fue aprobada, pese a tener 16 respaldos, y dejó al descubierto una vez más que hay una grieta que se está recorriendo en la región. El gobierno de Venezuela cuenta aún con el respaldo de varios países, y por supuesto en la región se destacan los más importantes, que México y que es Uruguay, que se despegaron y se pusieron a un brazo de distancia del Grupo de Lima, también a un brazo de distancia del Mercosur, y optaron por pedir entonces nuevas negociaciones sin reconocer a Guaidó o deslegitimar a Maduro, con una propuesta México-Uruguaya que fue aceptada por el presidente Maduro y que desde mi punto de vista debería de ser la salida, buscar una salida negociada, una salida política, porque eso podría terminar precisamente con un militarismo bien terrible. El plan fue encomendado por el presidente Trump, y Guaidó, que es el engranaje que ha faltado en todo esto, hijo de militares, porque mucha gente no sabe de dónde ha salido Juan Guaidó, con un discurso bastante articulado, que estudió en Washington y que pertenece a un partido que es el Partido Voluntad Popular, que en el 2014 y en el año 2017 demostró tener capacidad para imponer, dicen los oficialistas, un gran terror callejero y conducir una ofensiva contra Maduro. Pero fue un plan que ha estado urdido, un plan estadounidense que no se completó. Ahora la situación de Venezuela, todos la conocemos, hay una especie de grieta regional que es indudable por una razón y otra. Y 2 semanas atrás, bueno, pues esa resolución permanente del Consejo que desconoció a Maduro como presidente legítimo había sido aprobada por 19 países de los 34.
le salió el asunto mal porque ahora solo son 16, entonces sí hay las conversaciones y la guerra diplomática, entonces, en este caso. Y con eso, y con pocos minutos, claro está, Linares, Sí. te damos los buenos días y la bienvenida. Buenos días, Ivonne. Buenos días, Milagros, Raiza. Y agregarle a esto, Ivonne, lo dicho por Bernie Sanders, senador demócrata, que también le ha echado un poquito de agua al fuego que tienen los republicanos y que tiene propiamente Estados Unidos, cuando ha dicho, incluyéndonos a nosotros, señores, lo que nosotros hemos venido diciendo aquí durante semanas, que Estados Unidos tiene que aprender sobre los errores porque de nada ha servido la injerencia por parte de los Estados Unidos en los problemas internos de los países, y citó un caso específico, República Dominicana, que nosotros lo venimos diciendo. ¿En qué contribuyó eso? Es la pregunta de Bernie Sanders, senador demócrata. Exactamente. Además, ¿En qué, discúlpeme, Ivonne, ¿en qué contribuyó esto al fortalecimiento de las relaciones de Estados Unidos con los países que ha intervenido? Dice él, al parecer Estados Unidos no ha aprendido de sus errores. Y eso es lo que quiero que entiendan. Hoy Venezuela está dividido en dos, Así es. una parte para el gobierno, una parte para Guaidó. Sin embargo, lo más peligroso de todo esto es que Unión Europea y Estados Unidos están apoyando un gobierno y otro grupo, Rusia, China, y la están Unión apoyando otro Europea gobierno. están en una especie de laberinto después del fracaso de la OEA. Y ahí empalma muy bien con Y lo que mientras tú acabas de tanto, un pueblo que sufre, que se desgasta, eso y sí. Maduro diciendo que bueno, que se están preparando probablemente hasta para Y- una contienda y civil. no, y sobre Mientras todo tanto, el está- pueblo va a una desgracia, A pero, una desgracia. pero Maduro que diga misa dentro de su país, ahora que lo diga Estados Unidos que va a intervenir, es una sensación bastante amarga, sobre todo para nosotros los dominicanos. Pero yo Porque creo... intervenciones hemos tenido mucho, mientras tanto ahí está ese pulseo. La Unión Europea también Sí, pero la Unión Europea ha mantenido unas posiciones ahí como un poco ambivalentes, tú sabes, porque definitivamente, y por eso ellos están ahí, como en especie, como en ese laberinto. Pero Tú la mientras primera, viene la- óigame. una España boba. Óigame, el primer disturbio diplomático que se ha tenido con esto, Estados Unidos le da 3 días a Venezuela para que busque una solución pacífica. Sin embargo, la Unión Europea le da 8. O sea, para que ustedes vayan entendiendo, ¿qué puede pasar si Maduro no convoca elecciones o no renuncia del poder en 3 días? ¿Qué puede pasar si no renuncia en 8, como dice la Unión Europea? A todo esto, lo que yo veo es que el pueblo venezolano, lamentablemente, ahí me enviaron unas imágenes, Eso de estar no tengo la dando- certeza de que sean Ahora, ciertas. cuando Hay tienen que muchas hablar- cosas Hay de muchas falsedad. cosas de Hay muchas falsedad. cosas, pero Pero- cuando tú ves entonces la intervención de Estados Unidos, porque bueno, que si Juan Guaidó, que si el otro que salió huyendo, por cierto, Capriles, que si que si Donald, que ¿cómo se llama? Que si el presidente Maduro. Hasta ahí, bueno, tú dices, ahí están los venezolanos tratando, Pero de eso resolver, de ultimátum. tratando de resolver sus crisis y sus vainas, Claro, ¿no? Que claro. tienen y que las tienen, y que hay situaciones, por supuesto. Ahora, cuando tú ves que entonces los Estados Unidos, cuando tú ves que la administración Trump, con la ayuda de la OEA y con esos gobiernos también, que son gobiernos que se ponen de alfombra a Estados Unidos, que son una especie, son lacayos. No quería ni utilizar el término porque es muy setentero, y ahorita dicen que uno está desfasado, pero esa es la verdad. Tú no tienes cómo decirlo. Que intentan imponer por la fuerza a un gobierno títere en la patria de Simón Bolívar, ese es mi punto. Pero No, además, señor. además, Resuelvan su cosa ustedes. hay un Usted no tiene que elemento, imponer a Ivonne, nadie, hay un señor. elemento Y ahí que no yo se te ha doy, analizado. Escúchame, Linares, que vivimos siempre opuestos en el tema venezolano, pero ahí te doy la razón en el sentido de que por qué un país ajeno tiene que dar ultimátum a otro. No es su jefe, no es el dueño de esa patria, no es, o sea, Porque no, las no elecciones le toca, fueron muy cuestionadas, teniendo- dicen ellos, porque fue terrible. Pero ustedes quieren ver qué cosa fue más terrible que Teniendo- las elecciones de Honduras. Ustedes se recuerdan. Oye, Linares, fue una locura las elecciones de Honduras. Pero- ¿Y por qué Estados Unidos Pero no una asumió pregunta, Ivonne, esa porque- misma No, pero posición? váyase más para atrás, para Honduras, váyase pero- con Celaya. Pero perdónenme, Exacto. Vaya con perdónenme Celaya. que yo le voy a decir algo a ustedes. ¿Y ustedes quieren ver unas elecciones más cuestionadas de las que pasaron aquí con Danilo pero Medina? claro. No, pero y, yo... la OEA dio un informe Bueno, pero aquí estamos en igualmente. democracia. pero Ah, no, Aquí está en Danilo democracia. Medina sacó un Pero, 62%. pero Lo van a manipular. no, perdón, Linares, déjate de perdón. vaina. En ese informe, Déjate de lo, cosas. oye, lo único bueno que hubo, ay. hubo aquí en las elecciones fue que hubo una partidocracia que participó libre, abierta y democrática, y que hubo elecciones, que Hipólito no fue un candidato comprado como se presume que se hizo en Venezuela. Pero las mismas críticas
como proceso electoral se le hicieron a la No, República no, Dominicana. ok, no, Dislocamiento, Milagro. dislocamiento, Vamos a puntualizar aquí. alteraciones, muchísimas Pero óyeme, irregularidades. no solo eso, no, nosotros como somos de aquí lo No se manejamos hizo de nada, manera así que- concreta, señor, pero aquí, si a eso vamos, para que no me digan que la comparación no es válida. Porque lo que pasa es que los elementos que se están esgrimiendo para decir lo que se dice en Venezuela, aquí hay elementos que son parecidos. Lo que pasa es que aquí que somos democracia, un mamotreto es lo que somos, una vergüenza es lo que somos. Aquí no se desaparecieron, aquí no hay unos escáneres, que eso fue una estafa. Pero aquí no se Y Roberto desaparecieron Rosario no 3,000 y está pico. preso. Pero Roberto Rosario, no Claro. solo eso, sino que era una ampalla que estaba tendenciado, porque el señor es dirigente militante del partido de gobierno en el que él era el referee. ¿Y por ¿Cuál qué es? Ivonne, ¿Tú me aquí entiendes? hay preso Entonces, político, Ivonne. Ay, no, perdóname, espérate, es no, otra no, cosa. pero tampoco perdóname, en Venezuela. ¿por qué no se anularon las elecciones de San Juan de la Maguana cuando la Junta Central Electoral que dieron duplicó más, la ahí fueron población? más, o sea, 500,000 de personas votaron en San Juan de la por Maguana Dios, cuando la población era ¿verdad? 150,000. Entonces, vamos a lo otro. Que la gente Digo se yo, está no alargando sé. de Venezuela, pero de aquí hace años que se está alargando. No, que pasa es que se Aquí hace pierde tiempo, un poco y la seriedad del espera, tema de Venezuela cuando lo comparamos con el de aquí, Ay, señores. no, pero Hay no, que- óyeme, pero no me diga a mí que el tema lo estamos tratando de manera poco seria, porque nosotros somos personas serias que Pero lo decimos, que te quiero espérate. decir, Ivonne, que cuando pero tú lo que- dices que es lo mismo que pero aquí, por espérate, Dios. yo no estoy diciendo que no me manipules lo que yo, Yo estoy no te diciendo. estoy manipulando, Espérate, tú hace espérate, tiempo yo que lo no- vienes espérate, haciendo la comparación. Milagro, el tema no podemos, porque eso me parece mucho a un personaje que, por cierto, tiene un trompón aquí, con esas vainas, no. Porque hay que No, saber, nosotros, no, porque lo que pasa es que yo siempre, lo decía el viernes al final, digo, lo que nosotros creemos, y no nos desgastemos, aquí coincidamos o no lo decimos porque lo creemos. Eso es Sí. así. No lo decimos ni para claro. manipular, ni lo decimos quitándole seriedad. Óyeme, podemos tener visiones distintas, pero decir que nosotros no somos, que no manejamos el tema con seriedad, nosotros sí manejamos el tema con toda la seriedad que nosotros podemos a partir de lo que creemos. Entonces estamos haciendo comparaciones puntuales frente a unos elementos que han estado esgrimiendo ellos con el caso de Venezuela. Todos coincidimos aquí que debe haber una salida y que esa salida debe ser diplomática, que debe ser política. Pero no, sí, no, Por- no, ahora, no. cuando ellos dicen, cuando tú misma a mí me dices, pero es que los venezolanos han desperdiciado porque se está muriendo del Sí, hambre. pero Espérate, desde yo te voy a pagar, responder dejar. porque es la verdad. Dime. Digo, pero aquí desde Ivonne. cuándo andan un grupo de Entonces- Espérate, pero cálmate. Porque espérate, Vamos. ¿desde cuánto tiempo aquí andan muchos dominicanos desperdigados sin contar lo que se hartan los tiburones que tienen más hambre que la que proporcionan estos últimos gobiernos? Y que si nosotros, y yo lo creo, realmente yo lo creo, si nosotros aquí no hemos dado el salto y ese cambio que empezó a dar como un fenómeno después de los 80, esos países con esos gobiernos progresistas, porque somos sinvergüenza, porque aun cuando, según tú, no se puede hacer las comparaciones, hace mucho tiempo que nosotros tenemos creadas las condiciones para que ese salto se diera. Y O sea nosotros tenemos aquí decenas de miles de dominicanos migrando por Pero- situaciones como la que ocurre Desde por en situaciones Nicaragua. económicas, que es lo que tienen. desde pagar, desde ahí pagar se- para no matar, Conchole, las mija. cosas empiezan a Lo que Tenemos pasa gente es que buscando- se manipula, no te dejes confundir. Vámonos a la Ay, pausa, ay, venimos ahora. Aquí estamos a las 5:41 minutos. Este es el Gobierno de la Mañana, Z101. Buenos días de nuevo, Raiza. Sí, buenos días. Nosotros empezamos la semana y empezamos en esta opción de comunicación tan cerca y tan directa de la gente. Y mi tema hoy viene muy variado con relación a eso mismo, del servicio de las informaciones, cómo nosotros nos estamos encarrilando, cómo estamos los medios de comunicación un poco encarrilando a la gente a ver así con tapa ojos, tapa ojeras, por un solo camino, quizás muchas veces con una sola visión. Y nos estamos volviendo una sociedad muy individualista, muy solo para resolver mis problemas, y solo nos ocupamos y pensamos en los otros cuando unos denuncian no le hacemos caso y solo nos hacemos eco cuando nos pasan a nosotros mismos, en el caso de la delincuencia, de la violencia, de la criminalidad, el tema de la evasión fiscal, el tema de las necesidades. Ya no nos hemos vuelto nosotros la solicitud colectiva, pidiendo, clamando por el bienestar común, que es la base fundamental quizás para sentirnos bien y más seguros en la colectividad. Porque a mí no me va a servir de nada, y yo reitero, muchísimas veces lo digo, no le va a servir de nada a muchísima gente acumular todo lo que está acumulando porque no lo va a poder disfrutar.
Eso es una constante, no es la verdad. El crimen, el desorden, le va a llegar a todos a sus hogares. Y aquí hay gente que se está tropezando con los cuartos del erario público en un despilfarro impresionante. Yo veía el otro día, veo con preocupación cómo hay gente que pone pequeños negocios con préstamos y va haciendo una impronta de volverse un poco emprendedor y una pyme y una mipyme, pero es simplemente la búsqueda de algo para sostenerse, para no salir a delinquir, para no hacerlo mal hecho, como dicen por ahí, o sobreviviendo con sueldos de miseria en la República Dominicana. Sin embargo, hay gente que se le hace tan fácil hacer las cosas. Por ejemplo, yo veía en el Polígono Central un restaurante que se ha vuelto muy popular, de reciente inauguración, debe tener menos de un mes. Y cuando fui a profundizar, por supuesto no he ido al lugar, aún no he ido, y no es porque no he tenido tiempo de ir, porque me gusta siempre conocer y ver. Y ver y conocer, ¿por qué no? Porque yo ando un poco por ahí y me gusta la gastronomía. Pero cuando tú ves un lugar que se erige en una base de 40, 50 millones de pesos, tú dices, qué bueno, apoyarlo. Pero carajo, ¿de dónde sacaron los cuartos para ponerlo? Un dueño joven que no llega a 30 años, hijo de un exfuncionario, que no son herederos de nada, que no son ricos de nada, ni ricos de cuna. Aquí, así como hay muchas fortunas mala vida, también hay muchas fortunas bien habidas. Pero en la puerta no ni me importa, me da trepito, porque tú dices que vas a ir ellos no a les conocer. importa nada. Es que hemos llegado al descaro de que ni que tú le hables les importa, porque la vergüenza se ha perdido. Eso es el tema, que en este país, simple y llanamente, se perdió la vergüenza, se perdió el pudor, se perdió todo, se ha perdido todo. La dignidad. La vergüenza, a usted no le importa retegarle al otro que usted es un ladrón, porque yo presumo que sí, porque usted no tiene cómo demostrarme a mí que usted tiene esa fortuna realmente de buena lid y bien habido. Esto es un grito, un llanto colectivo nacional, no por mí, porque qué carajo, yo paso más de la mitad de la vida de lo que Dios me tiene presupuestado por ahí para vivir, pero yo pienso en los que vienen detrás de mí, en mi hijo que es pequeño, en mis sobrinas nietas que están por nacer, en mis sobrinas que aún no han formado familia y que tienen la ilusión de tener una sociedad mucho mejor. Así que es un clamor que yo lo hago, simplemente, bueno, un buen lunes, fin de mes, finalizando este enero, y yo digo que este país es mejor, es digno de mejor suerte. Estuve el fin de semana reunida con mi promoción de la Universidad de la Pedro Enrique Ureña en Jarabacoa. Y hacía mucho que no iba con un ojo crítico a quedarme allí como turista, pero como dominicana realmente. Y me gustó mucho ver el orden que tiene Jarabacoa. Parece que ese pueblo tiene dueño, tiene doliente, la gente se acuesta temprano, vi pocos motores, vi orden en las calles, vi limpieza y vi mucha gente buena cuidando un parque por lo que viven, porque Jarabacoa es un parque prodigioso con un clima maravilloso y me fascinó ver Jarabacoa. Ojalá, no sé quiénes son los síndicos, ni los regidores, ni nada parecido, pero creo que se han preocupado creo que un poco por el medio ambiente. Mejorar algunas cositas, pero un pueblo que se acuesta temprano y que se levanta muy temprano. Dichoso, porque dice que en Jarabacoa definitivamente es donde Dios duerme. Ivonne. Bueno, pues vámonos a cruzar de un prontito a la pausa. Ustedes vayan preparándose porque al regreso entonces toca la intervención de los oyentes. Bueno, señora, que estamos a las 5:50 minutos en este gobierno de la mañana, en este día que, ¿cómo que estamos? A 27, 28. Ya 28, señor. Despalotamos el primer mes de este año, 2019, Jesús. Buenos días. Hola, Mercedes. Buenos días. Nos vamos de una vez Antes de entonces que con te los oyentes morida, que tenemos. antes de que te morida, antes de que te ¿He morido? Morido. No se dice morido, se dice he muerto. No.
He muerto. Repitan conmigo. He muerto. He morido de lo lindo que está Saulo. Señores, espérense. Vamos. Buenos días. Tenemos poco tiempo para los oyentes. Pero repitan. He muerto. Buenos días. He morido. Buenos días a los niños de la mañana. Buenos días. Ivonne, haciéndole un llamado al Cañero, que los sectores son los que votan, los comunitarios, no son las avenidas, y que está todo apagado y destruido. Y para decirle que siguen los accidentes en la entrada del Jumbo, en la avenida Ecológica. Anoche pasé por ahí y eso estaba sellado de gente de un accidente, y eso a cada rato. Me apersoné donde una de las personas de la gente que tienen que ver con la seguridad de ahí en el Jumbo, y me dijeron que habían solicitado a obra pública a que se muevan con eso, porque se van a acabar toda la gente de este lado, porque lo van a matar en la avenida. Pasen buenos días. Buenos días. Yo creo que ya no hay que decirle en al Cañero, nada más hay que esperar para las próximas elecciones y votar por otra gente que esté a kilómetros. Baje el volumen. Porque la verdad yo ahí ni te escuchan, es una cosa increíble. Bueno, buenos días. Volvemos a la desfachatez. Sí, buenos días. Baje, por favor, baje el volumen, por Dios. No puede ser. Buenos días. Ahora sí, vamos. Brito Aquino desde La Caoba, en Dominicana y al mundo. Los psicópatas no tienen vergüenza, ni sentimientos, ni conciencia. Gracias, en Dominicana. Usted es una cosa seria. Buenos días. Yo no sé qué sé yo. Buenos días. Equipo, todo. Buen día. Ariel Jiménez. Sí, buenos días. Buenos días. Vecino de Lidia, le hablo. Oiga, Ivonne, lo que más me apena a mí, que yo cada vez más veo como que muchos periodistas, comunicadores, porque ahora cualquiera se engancha periodista a comunicador, es como ellos tratan de manipular las cosas de los gobiernos, como que uno es indio con tantas más informaciones que uno maneja hoy en día con la internet y cosas. Llegan a un descaro que yo he escuchado comunicadores y que, con permiso de mis amigos del gobierno, que no es personal, si usted no puede denunciar una noticia en contra de un jodido gobierno de cualquier color, deje ese tipo de trabajo. Y vos, ¿sabes lo que es descaradamente decir? Y que con permiso de mis amigos del gobierno, que no es nada personal, para decir cualquier disparatico que no es nada ni de importancia. Gracias, buen día. Gracias a usted por estar con nosotros. Vamos con la próxima llamadita. Buenos días. Buenos días. Buenas. Nos fuimos con otra. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están ustedes, jóvenes? Le habla Genaro Obrero. Adelante, Genaro. Para recordarle al señor presidente de la República y a Gonzalo Castillo, Obra Pública, que Montecristi necesita la reparación de las calles de Montecristi, que estén del centro, que siguen todavía sin reparar, por favor. Sí, ahí está. Hecha la denuncia reiterada, ojalá que le atiendan. Buenos días. Buenos días, Eligio Cleto, del municipio de Santo Domingo Norte. Buenos días. Hoy se le da formal inauguración a lo que es el evento mundial de la Internacional Socialista, el segundo que se realiza en el país, sí. Con el presidente de la República. ¿Cuántos años tiene ¿Cuántos años que tiene Luis Alaya ahí como secretario general de la Internacional? No sé la cantidad de años. Todos. Sí, el presidente de la República dará apertura en el día de hoy y mañana. Pedro Sánchez cerrará, presidente español. Recordemos que Miguel Vargas Maldonado, el presidente para... No, eso lo sabemos, claro, como presidente del PRD para América Latina. Buenos días, usted lo dijo ya. Ahí la información aparece hoy, la servimos también. Buenos días, ojalá que tenga éxito la actividad. Señor presidente, no se dice morido. Ay, Dios. Dios. Ay, Dios, pero ya, buenos días. Yo te digo que estamos faltos de noticias. Buenos días. Buenas. Buenos días. Buenos días, Ivonne Barrero, Delfín Pérez de Villa Aragua. Hola, Delfín, ¿cómo estás? Estamos por aquí tranquilos, Ivonne. Se oye más la comunicación para acá, pero está fuera de la Ivonne. La ley, usted me ha hablado de la ley del partido, que ayer la Burquete estuvo hablando de eso y me satisfació lo que él dijo. Si es cierto y si se aprobaría esa ley del partido, el PLD no tiene que buscar nada en las urnas. Bueno, ahí está. ¿Quién es Alburquerque? ¿Cuál del Alburquerque ese? ¿Será que él habla? No, el Lila.
Bueno, que son 3 Alburquerque, sé. Buenos días. Aló, buenos días. Yo no me acordaba de Lila. Dios mío, pero ¿cuántos años? Señor. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. No, yo quiero decirle algo. Usted tiene que comprender que el presidente es humano. ¿Sigan? Ya. Que el presidente es humano, no es una máquina, tiene derecho a equivocarse. Ok, que el presidente es humano, claro. Gracias a Dios que es humano. Sí, está bien. Muchas gracias. Bueno, ya. Buenos días. Días. Sí, claro. Además, uno se adapta. Miren, todos los días salen 4 soplapotes. Perdóname, uno se adapta dependiendo del lugar donde va y con quién está conversando. Era con Sonia Mateo. Buenos días. Ay, Dios mío. Señores, Sonia Mateo acaba de perder su compañero. Por favor, no pierdan la perspectiva humana. Esténse tranquilos. ¿Qué pasa? No relajen con eso. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Lo que pasa es una cosa, que Sonia es tan especial que los demás se mueren y el de ella es morido, el esposo. Ay, y no obstante a eso, también se le están olvidando las cosas desde que llegué al palacio. Sí. ¿Será Alzheimer? Bueno, ahí está. Vamos con esta llamada internacional. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Una noticia que está dando la defensora del pueblo, Zoila Martínez, que le quiere regalar a 10 personas la Cueva de la Maravilla. Más de 10 millones de metros cuadrados. Señores, y eso pasa como que es nada. ¿En qué país se regalan 10 millones de metros cuadrados? Eso es más grande que el Distrito Nacional. Y en el fondo, el cerebro de eso es Juan Bautista Vicini. Ay, Virgen de la Alta Gracia. Mira, no es tan fácil. Buenos días. Buenas. Buenos días. Buenos días. Y vos, bendiciones para el equipo, para todos. Para Jesús, usted también. Sí. Hermano, bendiciones, cuéntame. Quiero pedirte fuera del aire para ver si tú puedes venir aquí a Las Vegas a hacer una oración a un club comunitario, que es interesante. Te seguimos, somos fiel fan de usted. Está bien, vamos, óigame lo que vamos a hacer. Vamos a tomar su teléfono aquí que se nos marca. No lo tiene que decir usted públicamente. Sí, Espérate un momento, por mi favor, querido cariño. Espérate un segundo. Entonces, como es para un asunto ya, ¿verdad? Más particular, Jesús le va a llamar. ¿Cuál es su nombre? Elgi Fernández. ¿Cómo? Elgi Fernando. Perfecto, Elvis. ahí está. Elvis. Muchísimas Por gracias, favor. Elvi. Aquí Está está bien, el número, está ya bien. tenemos el contacto. Gracias, buenos días. Sí, buenos días, el buen equipo. ¿Cómo están ustedes? Samuel, hola, buenos días. Bien, bien. 2 cosas que me gustaron hoy. Lo que tú dijiste, Ivonne, de que la situación dominicana pasa porque nosotros somos charlatanes y sinvergüenza, porque somos muy permisivos. Y lo que dice Raiza, del enriquecimiento ilícito de los funcionarios. Sí. Pero si allá fuéramos a comenzar a jalarle la soga, los 2 primeros que hay que trancar es a Danilo y a Lionel para comenzar por un lado. Porque esos 2, hasta una vacimilla que se mueva debajo de la cama, ellos lo saben. Entonces, ¿cómo ellos no saben que esos funcionarios se hacen ricos robándole al país? ¿Tú eres de los que piensa que el Danilo por un lado y Leonel por otro son una especie de presos de confianza? ¿De quién? ¿Del imperio? ¿O de quién? Bueno, no sé. Señores, saludos a Juan Merán, que está aquí con nosotros en el chat, a Rigoberto Leclerc, William Peña, Andrés Rojas, Sterling Arias, muchísimas gracias, Alexander Acosta, que está también, son de las personas que están ahí, como Wilson Álvarez, qué bien, qué Fanny bueno, Vázquez. dejando sí, claro, Fanny Vázquez, Luis López, dejando sus comentarios, todos ellos aquí, que nosotros vamos con muchísimo gusto a compartir, como lo hace Fausto Severino. Guille. Exactamente. Aquí hay una bueno, este tiene nada más entiendo el apellido Rodríguez, después ya tú sabes. Juan Merán por cualquier lado, ahí está. Así es, Juan Merán, que lo tenemos en el Twitter, Sí, por todos lados, y también William nos Peña. llama. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes por seguirnos y por emitir sus opiniones. Definitivamente que eso le da sentido a este espacio y a esta emisora. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Con respecto a lo de Nicolás Maduro, Ajá. es verdad que ese presidente no sirve. Que pudieran llevarlo a la corte de la Haya ya. Pero los Estados Unidos también, que han matado millones de gente en el mundo, no merece uno que lo lleven también a jugarlo ya. Bien, Gracias. ahí está. Vamos con esta llamadita. Buenos días. Alburquerque de los Sabios, ¿Qué? Ok. Sí, porque está el Alburquerque del PLD y la Lila, Ramón que ni me acordaba yo de Lila. Sí. Lila Alburquerque. Buenos días.
Buenos días. Qué bajito se escucha, casi no lo escucho. Dime. Papo, habla más alto, que no sé que tenemos aquí un tema como de... Dímelo. El Partido Revolucionario Moderno de La Vega dejó inaugurado un local invirtiendo 14 millones, ya que nunca hubiese tenido nadie ni el PLD, ya tenemos un local propio, y 17 más alquilados en el país. Sí. Ahí está, muchísimas gracias. Me encantan las discusiones que se dan en el chat, porque dice Guille a Fanny, déjala que se gane sus chelitos, que para eso le pagan. Supongo que se refiere a los soplapotes que habla aquí el compañero al lado. Entonces Fanny le dice a Guille que no... al lado de Nova. Exacto. Entonces Fanny dice, Guille, es que somos nosotros que le pagamos y también tenemos que escucharlos de por Dios, en fin. Me encantan porque se dan esas discusiones. Tomamos esta última llamada que es internacional. Buenos días. Buenos días, Ivonne. Franklin de Suiza. Hola, Franklin, buenos días. Ivonne, mientras tengamos estos delincuentes gobernándonos, siempre Estados Unidos se va a limpiar el trasero con nosotros. Por eso cambiaron la historia con Venezuela, porque lo chantajearon, porque no pueden enfrentarlo, si no caen presos por Estados Unidos, que es lo que controla el imperio. Bueno, ahí está. Alexander Acosta, te pasaste. Gracias a Franklin desde Suiza, y contigo nos vamos a la pausa, pero venimos de una. Bueno, ahora sí son las 6 minutos, 7 minutos en este gobierno de la mañana, Z101 Linares. Buenos días para ti. Muy buenos días, Ivonne. Buenos días, Milagro. Buenos días, Jesús Nova. Raiza Lara. ¿Qué hay? Buenos días, población dominicana que sintoniza esta Z101, este gobierno de la mañana donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Miren, yo quiero darle un consejo a los PLDistas. ¿El ministro consejero? A tus compañeros PLDistas. Bueno, los aliados estratégicos nuestros. Eso es lo que tiene que decir. Carlos PLDista, usted PLDista. No, pero quiero hacerle un llamado, darle un consejo, viendo el ejemplo de mi propio Partido Revolucionario Dominicano. Ay. En el año 1998, el Partido Revolucionario Dominicano tenía un futuro, mostraba un futuro brillante. En las elecciones de ese año habíamos ganado 24 senadurías, la capital del distrito, y habíamos tenido lamentablemente la muerte de Peña Gómez. Pero entonces un candidato carismático, expresivo, que se llama Hipólito Mejía, cumplió ese deseo de todos los PRDistas de 14 años fuera del poder o en la oposición. Habíamos salido en el año 1986 y llegamos en el 2000 con Hipólito Mejía a la cabeza. Inmediatamente Hipólito Mejía llegó al poder, cuando ya se estaban confeccionando el gobierno, se estaban dando las pautas a seguir para lo que iniciaría el 16 de agosto del año 2000, comenzaron las conspiraciones de lado y lado. Comenzaron contra Hipólito Mejía y comenzaron desde el gobierno contra otras personas. Esa lucha a destiempo, esa lucha estéril, nos sacó del poder. Hasta tal punto que por el año 2002, por ahí, el presidente del partido, Atuey de Camps, dijo: la raya de Pizarro está tirada. Ustedes para allá y nosotros para acá. Hipólito Mejía reformó la Constitución, se presentó nuevamente como candidato, y esas luchas, esas discusiones internas nos sacaron del poder. Y no hemos podido recuperarlo jamás. Tanto así que lo que vino después del 2004 fue un proceso de conspiración, siempre lo he dicho, un proceso de conspiración contra uno u otro candidato. En el año 2006 queríamos que Pacheco fuera el candidato a síndico, simple y llanamente para que dejara la Cámara de Diputados. Y conspirar, sí, en el 2006. No, pero no solamente para eso, papá. No. Pero yo te digo desde el ámbito del PRD. No, pero no solamente para eso.
Lo que pasa es que estábamos hablando de acuerdos y de manejo de poder. Sí. Recuérdate lo que significa el Distrito Nacional para cualquier partido. Sí, pero claro. Y yo no recuerdo nadie que haya invertido más dinero que Pacheco o que los partidos aliados para que Pacheco sea alcalde y no lo ha logrado. Sí, pero Atuey de Camps, el propio Atuey, le dijo a Pacheco públicamente, ese es un regalo envenenado. ¿Por qué? Porque ya se sabía el manejo de Pacheco con el poder para obtener la Cámara de Diputados en el 2003. Una conspiración contra Hipólito Mejía. Pacheco llega a la Cámara de Diputados por una negociación con los PLDistas. O sea, lo que quiero decir es que todos estos procesos de conspiración contra uno u otro candidato, porque en el 2003 le tocó a Pacheco contra Hipólito, pero en el 2006 le tocó un grupo del PPH contra Pacheco, en el 2008 le tocó un grupo del PPH contra Miguel, y en el 2010, y en el 2012 le tocó a un grupo de Miguel contra Hipólito Mejía. El resultado, que el PRD está fuera del poder. Ahora veo esto. No. El PRD no está fuera del poder. No, pero óyeme. No, yo no me voy a llamar engaño, pero perdón. Poner las cosas en espérate. Porque nosotros somos aliados técnicos del gobierno. El presidente del PRD es el canciller de la República. Pero no es el presidente de la República. Ni lo va a ser. Oye, pero eso es otra discusión. Ni lo va a hacer. Pero esa es otra discusión. No es pero no está fuera del poder. Pero yo lo que te estoy diciendo. Está fuera del poder por esa situación. Pero yo lo que te estoy analizando es el proceso histórico a lo que ha llegado el PRD. PRD por un lado y PRM por otro lado. Y tú tienes el Partido Revolucionario Socialdemócrata por otro. Es que Miguel prefirió apoyar a Danilo y no a Hipólito Mejía. Entonces ya, y cada quien decide cómo. Un asunto de intereses y eso yo está estoy bien. hablando para estar en el poder. Yo estoy hablando, y no estar fuera del poder. Yo estoy hablando de los procesos de división que ha pasado un partido político. Que lo que veo a futuro es que el PLD puede pasar lo mismo si sigue en este can. En este can. Arde el PLD con denuncia desde el gobierno. ¿Qué es lo que le podría pasar? Bueno, desintegrarse políticamente. O sea que el PRD está desintegradito, lo admite, ¿verdad? Bueno, pero el PRD y el PRM. Estamos desintegrados porque no hemos logrado lo que una parte del pueblo dominicano entendía del PRD. Un gobierno presidido por el PRD. Un gobierno presidido por los hijos de Peña Gómez y los hijos de Juan Bosch. Estamos hablando del PRD. Yo estoy hablando como proceso histórico. Los hijos de Juan Bosch también es el PLD. Si bueno, pero el PLD como proceso histórico. Ivonne. Pero mire lo que pasa. Cuando yo veo esto, ahora el equipo de Leonel Fernández denuncia que hay una campaña sucia contra Leonel desde el gobierno. Y Domínguez Brito truena contra Leonel Fernández. Yo les pregunto, ¿en qué le conviene eso? ¿En qué le favorece eso? Mira, la mesa segura dice que ni uno ni otro. Pero esas son más moderadas. No, esos son un pleito interno. Pero esas son más moderadas. ¿Por qué? Porque Radamés y Temisto y el otro que dice, no, pero ni ustedes dos, ni tú ni él, yo. Porque tienen derecho. Pero ahora, de tú acusar un grupo y del otro grupo también acusar, yo le pregunto, ¿en qué favorece eso al PLD? ¿En qué favorece a que el PLD siga en el poder? Mientras tú te encuentras un tigre como Díaz Rúa que dice que los cheques del PLD atribuidos a soborno eran firmados por Francisco Javier García, ministro de Turismo, que ahora entra al jueguito también, es para ningún lado, porque explícame. Bueno, si nos quedamos nada más ahí en las cajas y los cajones que se tiran. Usted sabe la tesis que yo planteo en relación a la ley 275-97, que no establece ninguna limitación para una empresa que quiera aportar a un partido político. Eso se está arreglando ahora en el gobierno de Danilo Medina, cuando el presidente de la República ha enviado proyectos de ley para readecuar la ley, proyectos para readecuar la ley electoral, para ponerla en sintonía de lo que necesitamos. Porque no me voy a llamar engaño. Una empresa hoy quiere darle $1 millón a Jesús Nova como candidato y se lo da y no hay problema. El partido, lo que dice la ley electoral. Ahora, vayan a ver en la ley electoral si hay algún tipo de obligación por parte del partido de verificar quién es Jesús, quién no es Jesús, de dónde salió ese dinero, o si hay algún elemento de compensación económica para el propio Jesús que ha aportado $1 millón. Estamos hablando en impuestos sobre la renta, estamos hablando en una serie de cosas. No hay. Y a lo que la ley no manda, nadie está obligado. Entonces, ese es el grave problema que tenemos aquí en la República Dominicana con nuestra legislación electoral. Que Víctor Díaz diga, mira, pero el dinero fue Francisco Javier García como jefe de campaña. Eso es normal, porque no tenemos una ley que nos impida nada de eso. Él es jefe de campaña y recibió un aporte. ¿A nombre de quién? Del Partido de la Liberación Dominicana.
Ahora, que esa empresa hoy esté sometida, que se debate en los tribunales. Pero, volviendo al tema. Brito truena contra Leonel Fernández en el 2020. Yo creo que Domínguez Brito, el propio equipo de Leonel Fernández, el propio equipo de Temístocles Montaz y el de Amarante Baré, que son los 4 candidatos que uno ve como precandidatos, como más, qué sé yo, con más presencia en los medios. Y Andrés Navarro también, pero Andrés es un poco más prudente en este tipo de declaraciones. Estoy hablando de 4 precandidatos que por lo menos se atreven a dar declaraciones un poco fuertes, no en el ámbito solamente político partidario. Ahora, ustedes tienen que moderar un poco el lenguaje porque ustedes no son figuritas. Ustedes son figuras de primera línea del PLD. Ustedes son figuras de primera línea de la política dominicana. ¿Sabes lo que me preocupa de ellos 4 que tú acabas de mencionar? Los cuartos que están cantando ahora, que de dónde lo están sacando. Y me preocupa que ninguno de los 4 va a llegar, por lo menos en el 20, a la presidencia de la República, por algo elemental. Jesús y yo hemos sostenido una discusión aquí durante 2 o 3 años, ¿cierto? Yo digo que si el candidato a la presidencia no es Danilo Medina, es Leonel Fernández. Y tengo 3 años diciéndolo. Si no es Danilo Medina el candidato, que es un candidato bien mirado, potable a las elecciones. ¿Quién? Danilo Medina. Si no es Danilo Medina el candidato, si no es Danilo Medina el candidato será Leonel Fernández. Pero una pregunta, Linares, perdóname. Porque aquí no hay más nada. Tan temprano. Bueno, no es que porque, no se trata de que hay más nada o no. No, oye, uno no se puede irritar tan temprano, pero coño carajo, ¿y qué es lo que dice la Constitución? Espérate. No es lo que diga o no diga. Oye, pero no es lo que diga. Oigan. No, pero es que, oye, Jesús, yo no me voy ni siquiera al cambio. Bueno, para eso él compró Jesús, su congreso temprano. Yo no me voy ni siquiera al cambio porque hay diferentes posiciones jurídicas respecto a eso. Yo me voy ya a la candidatura como tal. ¿Quiénes pueden ser los posibles candidatos? Si llega pronto que me voy, ¿Quién para ti es el mejor candidato? Con reforma. Hoy en día es Danilo Medina, el mejor candidato, Danilo Medina. ¡Llévatelo! Bueno, señores, aquí estamos de nuevo en este Gobierno de la Mañana, Z101, ahora son las 6:20 en este lunes que inicia con informaciones, bueno, unas informaciones muy light cuando hay problemas muy serios. Buenos días, Milagros. Buenos días, Ivonne, buenos días. Todo el equipo Jesús, Rafael Linares, Raiza Lara, todo el equipo de la Z101 y el Gobierno de la Mañana, a todos nuestros oyentes del otro lado. Los buenos días. Señores, bueno, la semana pasada el tema fue Machete y su cédula de identidad y electoral y todo lo demás y todos sus documentos al día, y ahora resulta que también es hijo de una neivera, o sea, de una persona nacida en Neiva, y que, bueno, el hombre logró cosas insólitas, pero que en nuestro país parece que se facilitan mucho las cosas dependiendo de si hay dinero. Hoy hay una información en la prensa que habla de robo de identidad. Hay una mujer que está pasando la de Caín porque sucede que en un momento determinado va a un cajero y el cajero le dice que su tarjeta está vencida, va al banco a reclamar y le dicen que sí, que su tarjeta ella la fue a retirar hace un par de días, que ella denunció que se le había perdido y le emitieron un nuevo plástico. Igualmente, luego se da cuenta que en otra cuenta de otro banco está pasando lo mismo y ya tiene alrededor de 200,000 pesos abajo, no tiene identidad, por ahí anda una cédula en la cual le están suplantando su identidad, incluso sacaron líneas telefónicas a su nombre, fueron a Altiz y sacaron teléfono a su nombre, teléfonos desechables. Y por ahí se va la situación de una persona que igual que usted y que igual que yo, un día amanece con que ella prácticamente no existe porque alguien más le ha robado su identidad, sus documentos, y que anda por ahí haciendo y deshaciendo, haciendo diabluras a su nombre. Y este es un problema más que se suma al rosario de situaciones que tenemos los dominicanos a diario, que
tenemos que estarnos cuidando del crimen organizado, y este puede ser una especie, o sea, este puede ser un tentáculo del crimen organizado, porque ya tenemos aquí entonces, al margen de que te clonan la tarjeta y que en un momento determinado iban y echaban la gasolina o consumían con ella tu nombre, ya estamos hablando de cosas mayores, ya estamos hablando de que emiten un documento de identidad y que en nombre tuyo van a una institución bancaria que ni siquiera se da cuenta, e incluso se le hace un préstamo personal a esa persona a nombre de la otra. Esta muchacha que hoy está sufriendo amargamente las consecuencias de la criminalidad, Alejandrina Rojas Acosta, ella es de Santiago. Las transacciones se hicieron, o sea, la suplantación de su tarjeta de crédito o de su tarjeta de débito, en este caso era una tarjeta del Scotia, fue supuestamente a Sanville, la persona que le suplantó, y ahí fue que retiró los documentos. Ella dice, no, pero es que yo de ninguna manera, yo vivo en Santiago y me muevo en Santiago. Pues ella está viviendo esto. Y yo pregunto, ¿qué respuesta tienen las autoridades para un caso como este? Porque obviamente los que se han dedicado a esto y le han hecho esto a Alejandrina Rojas Acosta ya tienen obviamente una estructura, y ella no es la única persona que va a adolecer de esta situación, ella no es la única persona que va a enfrentar este tipo de delitos. Mientras tanto, tiene su dinero abajo, hay préstamos a su nombre y una serie de cosas que, claro, la institución bancaria tendrá que dar también al traste con una investigación, porque ahí se muestran dos cédulas en las que se presenta la cédula de ella, la original, y se presenta la cédula de suplantación, donde tiene algunos elementos que difieren. Se refiere, por ejemplo, al tipo de sangre, que en la original lo tiene y en la otra no. Se refiere a una serie de informaciones que el banco dejó pasar por alto, o que no lo notó, o que no se dio cuenta. Claro, cuando un banco verifica una cédula no necesariamente va a esos detalles. Pero bien, se supone que haya una especie de seguridad que el banco le provea a cada usuario, y que en este sentido esa persona cuya identidad fue suplantada, y que no fue ella la que fue a hacer un préstamo, y que no fue ella la que fue y retiró un plástico, entonces a esa persona se le dé una respuesta contundente favorable. O sea, aquí no es que la persona que fue y estafó al banco, no se supone que es a la que se le está robando, ¿verdad?, su identidad. Entonces, para que estemos claros y para que el banco le dé una respuesta a esta señora, y lo que se le ha retirado de su cuenta, hay que reponérselo, porque no es ella la que está retirando, no es ella la que fue y firmó un préstamo. Obviamente ahí hay una falsedad, una falsificación. Es un fraude bancario. Exactamente. Sí, pero hay una situación, ahí ese plástico fue emitido doblemente con la cara de la persona que va, porque tú no puedes ir con una cédula que no tenga tu cara. Ajá, pero entonces el plástico que ella tiene los datos de la persona que ha sido suplantada, pero tiene la cara de la nueva suplantadora. Entonces el banco se escuda de eso porque confronta esta cédula con la persona física que va. Ahora bien, los bancos tienen, pero los bancos tienen también el acceso directo al padrón electoral. Como es una suplantación, se ve en el padrón electoral, cuando tú haces el análisis y la consulta, tiene que aparecer la cara de la dueña original. Y ahí es donde empieza la trama de la suplantación. Entonces eso es un fraude, no solo, en principio tú lo ves como bancario, pero no es bancario. Es un fraude a la Junta Central Electoral, que se hace incluso los suecos, porque cada vez que una persona emite un plástico, emite una clave del funcionario al que accede para dar ese nuevo documento. Pero es que el plástico como tal, el que emite la Junta Central Electoral, lo falsifican. Pero o sea, la información, o sea, a ti te dan una cédula, aunque no esté registrada, una cédula como tal falsificada, impresa en un plástico. ¿Y cuántas veces no ha sometido a la policía a casos así? Y el propio Ministerio Pero aquí el detalle es que no revictimicemos a esta muchacha que ahora mismo está pasando la de Caín, que ha perdido todo lo que tenía momentáneamente, entiendo yo, porque el banco tiene que responderle
ha perdido lo que tenía en sus cuentas, anda por ahí, su documento de identidad, hay otra persona que se hace pasar por ella y que anda haciendo líos en su nombre. Entonces, esta delincuente, que esperemos que den al traste, que den las autoridades con ella y que los organismos de investigación lleguen a ella, pero lleguen más allá de ella. ¿Dónde está el fraude? ¿Dónde está la trama? ¿Dónde está la organización que se dedica a este tipo de fraude y a emitir documentos? Y por otro lado, muy brevemente, me preocupa mucho la información que sale de que Anavegas dice que en algunas empresas han cortado hasta en un 70% los despachos de combustible. Eso me hace recordar años anteriores, donde aquí vivimos unas crisis tremendas con relación al despacho de combustibles y donde el país se vio obligado incluso a hacer largas filas para abastecerse de combustible. Ojalá y no estemos a la vista o al borde de una crisis de este tipo, porque la verdad es que a este país no le falta más. Vámonos a la pausa. Venimos de una vez. A 6:31 minutos, este es el Gobierno de la Mañana, Z101, en este lunes 28 de enero, es el año 2019. Jesús Nova, buenos días. Buenos días, hermana querida Ivonne Ferreras, buenos días, Milagros, Raiza Lara, buenos días, Rafael Linares, Cundo Camarena, Josefina Ortiz, al equipo de audiovisuales, a cada persona que está del otro lado, ayudándonos a hacer esta complicidad de comunicación. Dios les bendiga, les guarde, les llene de favor y de bien. Hoy quiero referirme a dos temas muy brevemente. El primero tiene que ver con una sugerencia, porque a los presidentes no se les da consejo, se les hace sugerencia. Quiero sugerirle al presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, que tome vacaciones, que tome unas vacaciones de 10, 15 días, para que tome un aire. No es posible que un presidente se pase todo este tiempo sin tomar unas vacaciones porque le afecta su funcionamiento natural, normal. Es demasiada la presión que se ejerce sobre la figura presidencial en este o cualquier país del mundo. El presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, está en un proceso importante de desgaste. Oiga de lo que estoy hablando. En sus capacidades, por un asunto de agotamiento físico y mental. Es demasiada la presión permanente que tiene un presidente. Si usted le suma toda la presión que se tiene desde el poder para quedarse en el poder como la tiene el presidente de la República en este momento, que aunque él no lo quiera decir, toda la gente que está cerca de él está haciendo lo que le corresponde para que en los próximos meses se modifique la Carta Magna y él pueda hacer, una vez más, quien opte por quedarse en la presidencia de la República representando al Partido de la Liberación Dominicana, independientemente de lo que eso pueda implicar. Y cuando digo esto, estoy basado en acontecimientos muy recientes que ni siquiera cuando el presidente de la República en su primera oportunidad quería ser el primer mandatario, errores que no cometió. Errores que no cometió y que solamente lo podemos nosotros justificar justo con el cansancio, con el agotamiento físico, mental y la presión que se tiene en una posición como la presidencia de la República. Y hablo de lo dicho cuando frente a un grupo importante de personas decía allá en la frontera que lo excusaran, que él había prometido eso, un acueducto y que se le había olvidado, que se le había olvidado que cuando en Monción, que allá en la línea, en la frontera, que se le había olvidado que, que llega a la ciudad, a la capital, y se le olvida. Escuchen, y luego esto ocurrido en el fin de semana con el caso de la visita a Sonia Mateo y sus familiares por el deceso del esposo de Sonia Mateo, lo de Morido,
Y eso es un lapsus mental que tiene que ver con el cansancio. No, pero también las razones que él esgrimió por la que aquí hay criminalidad y delincuencia que también se la adjudicó a los deportados. Para mí que eso fue un lapsus también por un cansancio mental, porque yo estoy segura que no hay lógica que pueda justificar eso. El escenario donde lo hizo fue el primer error. Lucía desencajado, lucía su lenguaje corporal, lucía cansado, lucía agotado. Y donde comete el error de decir que la corrupción está permeada en todos los estamentos del Estado y que los deportados son los responsables de la criminalidad y de la delincuencia. Pero recordemos un poco más atrás. Recordemos cuando él enfrenta a una periodista. ¿De cuál corrupción? Sí, ¿de cuál corrupción usted habla? Señáleme los casos de corrupción. Señores, un presidente no hace ese tipo de declaraciones, no hace ese tipo de desafíos. Sobre todo cuando un presidente sabe que hay situaciones de corrupción. Pero además, es como dice Raiza, lució en uno y otro caso totalmente desencajado. Y tiene que ver con un agotamiento. En los países que son realmente organizados, todos los presidentes tienen obligatoriamente, porque se lo exige la Constitución de la República, tomar un descanso, tomar unas vacaciones por el agotamiento que produce la presión desde el poder. Entonces, el presidente de la República tiene que hacer un alto, aún en medio de la campaña en el que él está sumergido. Y lo digo porque él acaba de prometer 400 cerdos, un montón de cosas en la provincia de La Altagracia. Y yo pregunto, ¿el gobierno es productor de cerdos? O sea, hay un montón de cosas que el presidente ha estado prometiendo que el gobierno del Estado Dominicano no las produce. Entonces tiene que comprársela a un productor para donársela, por favor. O sea, hay un montón de cosas que entiendo, con todo el respeto que se merece el presidente de la República, que se siguen cometiendo errores y que a final de cuentas le hacen daño al país, no solo al presidente y posible candidato una vez más, sino que le hacen daño al país per se. Parece que él está sintiendo un desequilibrio en sus fuerzas políticas y de hecho el hecho de salir a buscar al nuevo asesor, a JJ Rondón, es que se le está desmoronando. Bueno, es que hay una situación y él lo sabe. Bueno, el mismo tema de esa polaridad con Leonel Fernández, obviamente. Sí, pero no solamente eso. Lo de la polaridad con Leonel Fernández desde el poder se hacen tantas cosas. Claro, Fernández. Por favor. Bueno, cierro con lo siguiente. Me gustaría saber a nuestro amigo, el director de la policía, Ney Aldrin Bautista, quién es el jefe de la dotación de Barrio Nuevo, ahí en las Américas. ¿Quién es ese oficial que permite que todas las noches haya una unidad, un grupo de policías, paran el carro, ponen unos conos, y mientras los motoristas pasan como les vienen ganas por ahí, con casco, sin casco, 4 gentes, 5 gentes, entonces paran a los vehículos normales. A mí me tocó que me pararan. Paran a los vehículos buenos y dejan ir los malos. Claro, mientras los motoristas están delinquiendo allá adentro, haciendo todo lo que le da la gana, la gente no aguanta con la cantidad de atracos, entonces hay una unidad que no tienen nada, están ahí parados, parando gente y macuteando. Imagínense que me paran 2 veces, por ahí vive la familia de mi esposa, me paran 2 veces, ayer y antes de ayer estábamos fuera de la ciudad, y resulta que cuando me para, uno de los que está ahí me dice... ¿Usted es militar? No. ¿Qué es lo que? ¿Cómo está ese barrio ahí adentro? Y yo con mi cara de perro bravo... No, la cara de pastor. No, la cara de perro bravo, porque lo que hace es que me enojan este tipo de cosas, porque esas no son preguntas que se le hacen a ningún ciudadano. Él es que te tiene que decir cómo está el barrio. Claro, le digo, lo primero es que yo no sé cómo está el barrio porque yo no vivo por aquí. Es lo primero. ¿Y para dónde usted va? Para donde me dé la gana. Si usted no tiene derecho a preguntarme a mí para dónde yo voy, ese es mi problema. Se lo dije a sí mismo. Usted tiene derecho a preguntarme si sus documentos están al día, si tiene arma de fuego. O sea, eso es lo que corresponde. Pero además, o sea, con ningún respeto, yo prendí la luz. Cada vez que me paran, yo prendo la luz. Ando con mi esposa y mis hijos. Y le bajo los vidrios para que lo vean. Entonces, este señor quiso venir a presionarme
qué yo hago, que para dónde yo voy, que quién soy yo, porque le importa a usted quién soy yo. O sea, hay una mentalidad trujillista que tiene que acabarse y que esta gente no hacen absolutamente nada que no sea macutear en ese sitio. No tienen ninguna estructura para, si alguien no tiene los documentos al día, pararlo y llevarlo detenido el vehículo. O sea, ningún tipo de estructura. Están ahí solamente para macutear. Claro. Entonces, hago el llamado a Ney Aldrin Bautista, quien es el director de la Policía Nacional, para que se hagan las investigaciones del lugar. Y ese macuteo que tienen esos policías ahí, como lo pueden tener en otros lugares, se acabe. Porque sencillamente es una molestia que se pueden ahorrar, porque lo que se está haciendo ahí no es un servicio de seguridad, es un servicio para 4 o 5 personas a buscarse un dinero y llevarse dinero para su casa, que le macutean, que le quitan a la gente. Vámonos a la pausa. 6:43 minutos, Z101 Gobierno de la Mañana, es el tiempo de mi hermana Ivonne Ferreras. Bueno, señores, aquí estamos para agotar estos 2 o 3 minutos y hablaba. Perdón, dijiste Jesús, coge el micrófono para que lo diga. 10. ¿10 qué? Te quedan 10. Es una manera de decir 2 o 3 minutos. Ah, ok. ¿Verdad? Está no bien. tengo problemas ni situación con eso, como dices tú, igualito. Hablar de un tema que yo he hablado en otras ocasiones tiene que ver con Barrigor. Un tema que parece que no está en la agenda de mucha gente. Sin embargo, aunque no esté en la agenda de mucha gente ni de muchos medios, el tema de Barrigor tiene las implicaciones de 600 familias que ahí en Barrigor están en una situación de contaminación terrible. Se han hecho levantamientos, se han hecho comprobaciones de cuál es la situación de esas familias producto de esa contaminación de esta empresa. Eso no es un tema. Eso no es un tema de preocupación. Y como no es un tema de preocupación, entonces, bueno, tú lo escuchas tú ves hoy lunes, donde hay cualquier cantidad de noticias intrascendentes. Sin embargo, el hecho de lo que ha ocurrido y con lo que han amanecido en esta comunidad no es un tema que se ponga de relieve. Después de 1 año y 2 meses de encadenados, la comunidad de Cotuí, después de 1 año y 2 meses, esas 600 familias de protestar y de pedir que sean trasladadas porque la contaminación los está matando, y sin que recibieran ninguna respuesta de manera contundente, por lo menos en los hechos, sin que la recibieran, aunque en términos teóricos muchas instituciones se han apersonado a esa entidad. Ellos siguen ahí muriendo lentamente, como muere no solamente las personas, muere la fauna, muere la flora, muere todo, muere toda posibilidad de vida. Muere todo a su alrededor. Y sobreviven a regañadientes estas 600 familias con enfermedades que al corto plazo terminarán simplemente matándolos a todos. Y decidieron entonces hacer una peregrinación. Y esa peregrinación la trajo aquí al Palacio Presidencial. Vinieron a intentar que el presidente Danilo Medina los escuchara, que algunos de sus emisarios, bueno, pues le recibieran esas demandas, que no es otra cosa que no sea el traslado de ese lugar donde ellos están muriendo a otro sitio donde ellos puedan quizás sobrevivir. Pero eso no le gustó, absolutamente no le gustó a la empresa Barrigor. Y se permitió entonces, esta empresa se permitió ir al Tribunal de Trabajo allá en La Vega, y ahí entonces ellos están haciendo una solicitud que va a conocerse, en una instancia que se va a conocer este 29, ahí en La Vega, pidiendo que los directivos del Sindicato Unido de Trabajadores de la empresa Pueblo Viejo Cotuí, Barrigor, dicen que están promoviendo actividades de protestas y de paralización, entonces que se les retire el fuero sindical para ser cancelados a los directivos del sindicato de Barrigor. Ellos dicen que han promovido, que han patrocinado protestas, paralizaciones de actividades en las instalaciones de la planta minera, que han hecho caminatas, así dice el expediente, tal cual, porque lo estoy leyendo, caminatas de grupos de trabajadores, y que entonces eso definitivamente no puede permitirse. Por tanto, ellos están solicitando a través del Ministerio de Trabajo,
con sus oficinas ahí en La Vega, que a estos trabajadores de la empresa Pueblo Viejo de Barrigol, bueno, pues entonces se les retire el fuero porque ellos van a cancelarlo. Porque encima de todo no tienen absolutamente ningún derecho a hacer las presiones que ellos están haciendo y simplemente tienen que quedarse ahí a morir así, tranquilamente, con la complicidad de incluso muchos medios de comunicación que se hacen de la vista gorda. Porque, bueno, la publicidad de Barrigol cumple con su cometido en muchos lugares. Por suerte, que aquí en la Z101 algunos, bueno, pues ponemos el tema y lo tenemos ahí siempre sobre la mesa, haciendo lo que nos corresponde, que es la denuncia en este caso. Ellos destacan que desde la decisión que ellos mencionan, que es precisamente promover las protestas, se ha autorizado el despido de algunos de los directivos de Sutrabarri, que así es como se llama, de algunos miembros de la directiva que se han mantenido, dicen ellos, realizando acusaciones, que esas acusaciones son sin fundamento en contra de los empleadores. Y entonces lo acusan de un sinnúmero de actuaciones que dicen ellos son infundadas, que son malintencionadas. Sin embargo, el levantamiento que se ha hecho ahí en Pueblo Viejo sobre la situación y la condición de contaminación y de enfermedad de estas personas, bueno, pues no es algo ilusorio, es una realidad. Y ahí esas 600 familias que cuando vinieron aquí en esa peregrinación fueron recibidos en palacios y le hicieron todas las promesas del mundo. Y entonces esperamos nosotros que ahora, como mismo ellos hicieron esas promesas, también intervengan en el caso de la empresa Barrigol, de Pueblo Viejo Dominicana Corporation, en las intenciones de reprimir también en ese nivel a los empleados organizados, porque es establecido en nuestras leyes, en un sindicato para protección de estos empleados, que por cierto no ha sido todo lo contundente que ha debido ser, porque de ser así, entonces esas 600 familias no estuvieran en las condiciones en las que se encuentran. Es el colmo de la prepotencia y de la arrogancia de la empresa de la Barrigol, que no solo, bueno, pues no crea las condiciones para que esta gente puedan sobrevivir de esa muerte lenta pero segura, sino que también están ahora tratando de limitar el derecho que tienen ellos a expresarse y a organizarse a través del sindicato. Esta mañana yo veía una información de corte internacional y hacía el llamado de atención respecto de lo que podría ocurrir ahí en la empresa Barrigol. Ocurrió recientemente en Brasil, la nota la teníamos por aquí, sobre una explosión terrible que ocurrió en Brasil, y mira que tomen la fecha y empiecen a anotarlo. Si no se ponen los correctivos del lugar, no solamente respecto de estas 600 familias que mueren por la contaminación, sino de otras iniciativas que deben de tomar, esto puede ocurrir en República Dominicana. 58 es la cifra de personas muertas por la rotura de una presa en Brasil. Y muchos miles de muertos podrían ser también los que mueran ahí en Barrigol por las condiciones también de denuncias muy contundentes que a través de ese mismo sindicato que ahora se quiere desmantelar, se está haciendo ahí en la empresa Barrigol. Ahí es un derecho que tienen a protestar. Y es un derecho que tienen a organizarse también, claro, en el sindicato. Entonces ellos están pidiendo, y no duden ustedes, porque así somos, porque bueno, aquí Barrigol hace lo que le da la gana, que ese Ministerio de Trabajo con sus oficinas instaladas ahí en La Vega, bueno, pues entonces le dé toda la razón y le dé todos los derechos a Barrigol para que desmantele el sindicato de esta empresa. Total, aquí lo han hecho y lo han hecho muchas veces. Cuando aquí desmantelaron un sindicato como el de Citracodes en otros momentos, o el de Codetel en su momento también, que desmantelen el de Barrigol, que tiene la bendición y está santiguado aquí por todos los sectores de poder, no sería para nada de extrañar. Sin embargo, la advertencia, y es nuestro papel y es lo que nosotros tenemos que hacer, queremos hacerla. No solamente es el caso de esas 600 familias que mueren, no es solamente el derecho a organizarse como lo establecen nuestras leyes en sindicatos para ellos protestar y para ellos reivindicar derechos de los trabajadores. También la tragedia podría llegar a
Cotuí, a Pueblo Viejo, a Barrigol y a todas esas familias que están ahí. Y si no, les pedimos, por favor, que se acerquen más a cuál es la situación de esta gente y que hagan la comparación con lo que acaba de ocurrir ahora mismo en Minas Gerais, en Brasil, con 58 personas que ya han muerto, con más de 300 que están heridas por la rotura de una presa en Brasil. Y usted dice, ¿cuál es la similitud? Bueno, pues vayan ahí para que ustedes vean y chequen y denle seguimiento a las denuncias, que de eso nosotros le vamos a traer más detalles. Mientras tanto, alerta a todos y acompañar por lo menos desde aquí, haciendo lo que corresponde con las denuncias, a los empleados de Barrigol, a los directivos del sindicato de Barrigol y sobre todo, muy sobre todo, a que se cumpla la promesa que después de la peregrinación se hizo en Palacio a esas 600 familias que mueren por la contaminación. Llévatela. Es el gobierno. Z101. Z101.